RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora al ingeniero Carlos Durán Chahut, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios Perú Cámaras. Ingeniero Durán, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación. Señor Hernández, muy buenos días. Un gusto saludarlo a usted y también le hago extensivo el saludo a su gran audiencia. Muy mal. Desde Perú Cámaras, ingeniero Durán, ¿cómo se está evaluando la evolución de las nuevas medidas adoptadas por el gobierno, ¿no?, para contrarrestar el avance del COVID-19, ¿no? ¿Cuál es la evaluación inicial que ustedes tienen y cuál es la proyección, ¿no?, frente a estas medidas, ¿no? A ver, miren, nosotros hemos estado, en primer lugar, validando algunos hechos que se estaban dando en las regiones, en algunas regiones más que en otras, y que básicamente tenían que ver con el incremento en los contagios por el COVID y la consecuente saturación del sistema de salud pública en estas regiones, ¿no? Hasta hace más o menos un par de semanas teníamos casi en 12 regiones del país, con información a través de nuestras cámaras de comercio, de que había un incremento importante en los niveles de contagio y informaciones que recababan de los organismos de salud pública, que las camas estaban nuevamente llegando a un punto de saturación con enfermos o personas que estaban en situaciones un poco más críticas, ¿no? Esto ha coincidido con que el gobierno ha tomado algunas decisiones focalizadas, ¿no?, de generar restricciones a la movilización de las personas y consecuentemente a la actividad económica del país. Entonces somos conscientes y reconocemos que existe un proceso que algunos lo han llamado la segunda ola, pero que en términos prácticos significa que está habiendo un incremento importante de número de contagiados diarios y a su vez un incremento de personas que requieren asistencia médica y lamentablemente nuevamente estamos en niveles diarios de fallecidos por COVID de alrededor un poco más de 100 fallecidos por día, cuando ya habíamos logrado llegar a niveles quizás lo más bajos de 30 personas fallecidas, ¿no? Entonces en un proceso que se veía con mucho optimismo, que estábamos revirtiendo una situación complicada que vivimos en algunos meses el año pasado. Entonces este es un hecho concreto, no podemos dejar de lado y por lo tanto las condiciones que el gobierno ha tomado son decisiones que además están enmarcadas dentro de un proceso casi global, porque hay países en el mundo, sobre todo en Europa y acá en la región también, que han tomado quizás un poquito antes o simultáneamente o después que nosotros como país, decisiones también que han puesto restricciones a la movilidad de las personas y en algunos casos cuarentenas totales y en otros casos cierres de algunas actividades económicas que tienen un componente de movilización de personas o aglomeración de las mismas, que efectivamente con este concepto del nuevo cepa, la nueva cepa del coronavirus, que es mucho más contagiosa, pues pone en mayor riesgo a las personas de contagio cuando se trata de grupos de varias personas asistiendo a algún lugar, ya sea para compras o para consumo, o para algunos otros trámites que tengan que hacer. Entonces, este es el panorama que tenemos hoy día. Tenemos que seguir cumpliendo los protocolos biosanitarios y estamos seguros también que va a tener un impacto en algunos sectores de la economía que dependen mucho de la movilización de las personas, del horario de atención en cuanto a sus servicios. Por ejemplo, tener una cuarentena o un toque de queda a las 7 de la noche prácticamente elimina la posibilidad de que servicios gastronómicos o restaurantes puedan ofrecer en la noche algún tipo de servicio. No es factible estructurar un turno, un segundo turno de cena con ese horario que queda, ¿no? Inclusive ya con el horario de 11 de la noche era en algunos casos un poco difícil, imagínate con toque de queda a las 7 o a las 9 de la noche es muy poco probable. Entonces eso también estamos percibiendo que está generando impacto en los ingresos del sector gastronómico, que ya se había empezado a ir recuperando de manera gradual con el consumo y a su vez por tener prácticamente ya 2 turnos de servicio. Ahora, siguiendo la línea de su respuesta, ingeniero Durán, ¿no? ¿Qué otros sectores van a ser afectados con estas medidas restrictivas, ¿no?
Conversábamos ayer con el representante de la Cámara Nacional de Turismo y nos explicaba su preocupación también, ¿no? Porque los pequeños o medianos empresarios turísticos ya de por sí llevaban 10 meses con una situación bastante dramática. Ahora con estas restricciones en definitiva ya no tienen ni siquiera capacidad de recuperación inmediata, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo está evaluando Perú Cámaras en la cadena de servicios u otros sectores, ¿no? Bueno, yo le mencionaba el tema gastronómico y claro, la gastronomía forma parte de un encadenamiento de un sector importante de nuestra actividad económica, que es el turismo, el cual usted menciona. Y el turismo es un sector económico que para el país no solo representa casi el 4 o 5% del PBI, contribuye con más de 10.000 millones de dólares en ingresos a la economía peruana, y no sobre todo porque genera casi 2,5 millones de puestos de trabajo, y gran parte de sus puestos de trabajo es en las regiones, porque es en las regiones donde se desarrolla con mucha mayor intensidad la actividad turística, tanto receptiva, es decir, turismo internacional, como el turismo interno. Y muchos de los que brindan estos servicios directa o indirectamente turísticos son microempresarios o personas naturales o trabajadores independientes, caso de artesanos, caso de guías turísticos, etcétera. Entonces, hay un impacto que se viene dando desde el inicio de la pandemia, es decir, del año pasado, de marzo, abril, el sector turístico, no solo en el Perú, también esto es un fenómeno a nivel mundial, ha sido golpeado de una manera, pero increíblemente dramática y fuerte, ¿no? La caída de los ingresos, por ejemplo, en el caso de Perú, en el año 2020, habrán llegado al país 1 millón de turistas por vuelo internacional, cuando normalmente recibíamos entre 4,5 millones a 4,7 millones turistas al año. Entonces ahí el impacto ha sido fuertísimo. Entonces, como bien dice usted y como seguramente se lo ha dicho la gente de Canatur, el sector turístico ya está golpeado y su proceso de recuperación se estimaba que iba a llegar por lo menos hasta el 2024. Ya con estas medidas y con esta segunda ola es como darle un segundo golpe, ¿no? a un sector que ya está golpeado, y seguramente que va a generar una demora en las expectativas que tenían muchos de estos empresarios o rubros vinculados al turismo, como alojamiento, como transporte, como servicios gastronómicos, e inclusive la agricultura vinculada a los servicios turísticos, pues van a tener nuevamente un shock de demanda que los va a tener complicados a nivel de ingresos, ¿no? Por eso es que hemos pedido nosotros como gremio, ¿no?, conscientes de que nuestras cámaras de comercio a nivel nacional representan a buena parte de los sectores del sector turístico regional, que el gobierno tome algunas medidas a la cual nosotros le hemos llamado la segunda ola de reactivación. Así como hay una segunda ola de pandemia conocida, declarada oficialmente por los organismos de salud del país, pues debería el gobierno también, a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas y el gobierno central, declarar una segunda ola de reactivación, sobre todo focalizada en este caso en sectores que sí están siendo golpeados y que van a seguir estando golpeados, como el caso del sector turismo. Deberíamos de revisar algunos de los incentivos de política fiscal y de capital de trabajo que se generaron en los meses anteriores, y por ejemplo, programas como el Reactiva. Van a haber empresas que no van a tener capacidad de pagar ese préstamo porque el periodo de gracia de 1 año ha sido insuficiente, como es el caso del sector turismo, porque no les ha generado ingresos durante el primer año. Entonces, no han tenido ingresos, ese periodo de gracia prácticamente no les ha servido y no les va a servir porque probablemente 1 año más van a estar afectados con ingresos cero o con bajísimos ingresos. Entonces debería de reperfilarse todos los créditos Reactiva que se han entregado a cerca de 500,000 empresarios y darles un periodo de gracia adicional de 1 año y quizás un periodo de pago de 3 años más. O sea, creo que sería importante darles este respiro financiero para que puedan acomodar mejor sus expectativas de sobrevivencia y sostenibilidad en el tiempo. Ahora, esas son algunas de las medidas que estamos pensando que deberían empezar ya a considerarse como parte de una segunda ola de reactivación. Y que están ciertamente ligadas a la situación real que vivimos. ¿Ustedes han alcanzado esta propuesta al gobierno, a representantes del gobierno? Le hago esta pregunta, ¿por qué? Porque lo que usted señala es muy relevante, ¿no? Si bien es cierto, hay compromisos que ya muchos empresarios tienen que asumir en los próximos meses, en abril, mayo, en Reactiva Perú, también hay otros compromisos que quienes están asumiendo quienes
han recibido el FAE MIPE o el FAE Turismo, ¿no? Y esto en realidad va a ser una cadena incontenible, ¿no? Porque las restricciones, como las que se ha vivido en el último año, hacen casi imposible que los empresarios puedan asumir estos costos, estos cargos, ¿no? Con las distintas entidades financieras, ¿no? Bueno, a eso justamente nos referimos y le quiero decir, hemos tenido hace probablemente un poquito menos de un mes atrás una reunión con el presidente Sagasti, nos tuvo la empresa a recibirnos en su despacho. Fuimos un grupo de representantes de gremios empresariales, estuvimos nosotros ahí y ese fue un tema que se conversó con él. Se le dijo que se debería estar anticipando la posibilidad de que hay sectores de la economía que lamentablemente por la dinámica de la pandemia y la dinámica de la reactivación económica, sobre todo demoras en la reactivación o el reinicio de actividades de la fase 4 de algunas actividades económicas, sobre todo vinculadas a servicios como el turismo, debería de estarse pensando en generar un reperfilamiento del pago de los préstamos de Reactiva y FAE, MIPE que se han dado, es decir, reconocer que esas empresas todavía no están generando ingresos, por lo tanto no le puede exigir que comiencen a pagar su deuda. Y muchas no facturan, eso lo que va a generar es que se pierda más empleo y probablemente que se cierren las empresas, inclusive se pierda la posibilidad de cobrar esos préstamos. Entonces, tenemos que sincerarnos en algunos sectores de la actividad económica. Seguramente que hay otros sectores que no van a necesitar ese apoyo, porque sí se ve que han empezado a generar ya ingresos y sus niveles de actividad económica están muy cercanos a lo que se tenían en el 2019. Pero, claro, hay otros que la siguen viendo mal, o sea, tienen cero ingresos, y creo que a ellos hay que ayudarlos de una manera importante, y bastaría nada más reperfilar la deuda. Ahora, esta propuesta que ustedes alcanzaron, esta conversación con el presidente Sagasti, ¿cómo fue recibida por el jefe de Estado? Mire, fue bien recibida y sus casi recuerdo literalmente lo que dijo. Me parece muy razonable lo que están pidiendo. Vamos a evaluarlo. Más o menos algo así fue el comentario. Entonces quedamos siempre a la expectativa. Estoy seguro que van a empezar a evaluar y revisar esta situación. Confío en que el ministro de Economía, que es una persona que conoce muchísimo de la dinámica económica del país, no solamente a nivel macroeconómico, sino también a nivel microeconómico, comprenderá que hay razones para poder coordinar un reperfilamiento de esta deuda y sincerar, lo que acá se quiere es sincerar. Estas empresas, estos sectores, no están teniendo ingresos producto de la segunda ola y de lo que viene en reactivación económica, por lo tanto, debemos de extenderles sus facilidades del préstamo. Ahora, también ha quedado un saldo pendiente de Reactiva, de los 60.000 millones de soles, hay como que cerca de 4.000 millones que no se han subastado, que no se han distribuido. También podría ser interesante, ya que hubo la intención original de dar 60.000 millones de soles en préstamos, quizás esos 3.000 o 4.000 millones que han quedado, que no es poca cosa, pues también se puedan nuevamente canalizar a las empresas que la necesiten como capital de trabajo, para no hacer que la cadena de pago se caiga, ¿no? Y sobre todo llegar a sectores que sí están muy necesitados ahorita de oxígeno monetario, ¿no? Como seguimos hablando de sectores como el caso del turismo y otros. Ahora, finalmente, ingeniero Durán, ¿no? Hay un hecho que también preocupa, ¿no? Un sector laboral incorporado a la informalidad ahora, ¿no? ¿Cómo se está analizando este tema? Mire, lo concreto es que la informalidad debe subir en producto de toda esta situación de pandemia y de crisis económica, ¿no? La informalidad, en términos generales, nosotros teníamos una economía casi un 70% informal, probablemente estemos llegando a niveles de 80%, y sobre todo la informalidad laboral, es decir, el subempleo, que estábamos en promedios cercanos al 72-73% antes de la pandemia. Después de esta situación probablemente pasemos el 80-85%, y esto es algo que, bueno, en todo caso preocupa en una visión de sostenibilidad de modelo económico, sobre todo de la perspectiva de derechos laborales, aunque desde la perspectiva de reactivación económica, le digo que el Perú es el país que quizás de la región que más rápido ha ido recuperando su actividad económica y la actividad de empleo, porque tenemos esa dinámica, ¿no? El peruano es una persona muy emprendedora, muy de buscarse sus recursos de manera
independiente, entonces, pero siempre en el contexto de informalidad. Pues sí nos preocupa, pero creo que ahorita es la preocupación de las menores. Lo importante es que esta actividad económica, sea esta informal o sea del sector de la micro y pequeña empresa, que también es un sector importante para la reactivación de la economía del país, no se complique más con un shock de demanda que pueda ir afectando sus niveles de ingreso y por lo tanto pueda nuevamente ir cayendo los niveles de empleo general, ¿no? Los niveles de empleo general. Acá consideremos también los niveles de subempleo que como le digo están dentro del contexto de la informalidad. Y ahí hay que hacer un llamado, estimado amigo, a la clase política también, para que no creen expectativas en la población. Entendemos que estamos en una campaña electoral, pero esto tiene que manejarse con la más alta responsabilidad y no generar expectativas demagógicas o populistas que terminen en frustraciones en algunos sectores de la actividad económica o laboral del país, y estas frustraciones a veces han revertido en situaciones de conflicto, en una situación y una coyuntura donde evidentemente no estamos para pelear, sino más bien para trabajar un poco más unidos. Entonces hagamos también un llamado a la responsabilidad de la clase política, que en estos momentos requerimos más bien pragmatismo, enfocarnos en la lucha contra la pandemia y enfocarnos todos en la reactivación económica del país, que es fuente de empleo, de trabajo y de ingresos para la población peruana, sobre todo la más vulnerable. Ingeniero Carlos Durán, como siempre, muy amable por compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy gentil, que tenga buen día, muy amable. Muy amable usted, señor Hernández. Un saludo y a seguir cuidándonos. No olvidemos que estamos en una pandemia todavía. Gracias nuevamente. RCR, la red que comunica y une al Perú.